El Evangelio de Marcos capítulo 4, en el versículo 23, dice así: si alguno tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen oídos para oír? ¿Estás segura? ¿Verdad? ¿Por qué el Señor preguntará si alguno tiene oídos? ¿Acaso pensará que la congregación de los que venían a escucharle a lo mejor no tenía? ¿Por qué dice eso? Si alguno tiene oído para oír, que oiga. Mire, los oídos no son para oír. ¿Sabía usted? Los oídos son para escuchar. Y uno escucha muchas cosas. Tú puedes escuchar en tu vida infinidades de cosas, innumerables cantidad de cosas. Es más, si nos vamos a la medicina, el oído está un oído interno, el oído medio, el oído externo. Y cada uno cumple su función. Eso es lo físico. Pero cuando la palabra de Dios habla de oído, se está refiriendo a otra cosa. Vamos a conocer lo que significa lo que el Señor quiere hablarnos en esta tarde. Amén. Dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Lo primero que yo debo de decirle es que Dios no es alguien que se deje llevar por las emociones. Si queremos aprender a conocer a Dios y queremos aprender a conocerle de verdad, debemos aprender de Cristo, del Hijo, porque Él vino a darlo a conocer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si tú quieres conocer a Dios, ahora, ¿por qué, pastor, me conviene conocer a Dios? Porque si tú conoces a Dios, tú a Él no lo vas a mirar de una manera lejana, distante. Vas a poder acercarte a Él. Vas a poder conocerle como Padre. Y déjeme decirle que esto es muy importante, porque no todos en la vida hemos tenido buenos padres. Yo no sé cuál ha sido su experiencia personal. Bueno, la de algunos conozco. Pero en mi caso personal, yo no tuve un padre. No tuve a alguien que alguna vez se tomara la molestia de preocuparse por mí, de saber si estaba bien o estaba mal, o de traerme el sustento que todos los hijos necesitamos, ¿verdad? Y cuando entregué mi corazón al Señor, empecé a conocer a Dios, y ahí supe que Él nos permitía llamarle a Él Padre. Y ahí supe que Él nos llamaba a nosotros sus hijos. Entonces yo dije, ¿cómo va a ser esto? ¿Me va a volver a pasar la misma historia de mi vida? ¿Que voy a saber que tengo un padre pero al que no veo? ¿Voy a saber que tengo un padre al que no puedo oír, al que no conozco, al que no estoy seguro si realmente a Él le interesa mi bienestar? ¿Por qué? Porque uno escucha muchas cosas. La vida es difícil. Y yo sé que muchos de ustedes a una temprana edad ya se dan cuenta de que la vida es complicada, ¿verdad? Por eso el Señor dice: el que tiene si alguno tiene oídos para oír, oiga, para que aprenda a conocerle. ¿Ven? Cuando tú conoces a tu Padre Celestial y sabes de verdad cuánto Él te ama, tú nunca más vas a volver atrás. Tú nunca más vas a querer desprenderte de Él. Nunca más vas a querer dejar de oírle, verle, sentirle y recibir de Él todo lo que Él tiene. ¿Cuántos cristianos alguna vez estuvieron en la iglesia y luego se fueron? Porque nunca conocieron a Dios verdaderamente. Escucharon de Él muchas cosas, escucharon de la palabra muchas cosas, algunas verdaderas, otras no. Y finalmente los afanes de este mundo terminan haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Apartarnos de la verdad. ¿Para qué? Para que tú no seas feliz. Amén. Uno de los mayores deleites de Dios, nuestro Padre Celestial, es que ustedes, sus hijos, tengan gozo. Hace pocas semanas veíamos por medio de la palabra que el deseo ferviente del corazón de nuestro Padre Celestial es que todos sus hijos sean prosperados en todo. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos da promesas, y Él nos da palabras, y Él nos da ideas, y nos da un camino por donde seguir para alcanzar esas promesas. El problema está que también hay un enemigo que va
como queriendo correr detrás de nosotros para hacernos tropezar. Usa nuestros oídos no para oír la palabra de Dios, sino que para escuchar sus artimañas, sus mentiras, sus engaños. Para que tú no alcances las promesas del Padre. Por eso yo te digo hoy día en el nombre del Señor, si tienes oídos para oír, oye lo que el Padre hoy tiene para entregarte a tu vida. Amén. El verso 24 continúa diciendo, les dijo también, mirad lo que oís. Mira lo que dice el Señor, mirad lo que oís. ¿Usted puede ver lo que usted oye? ¿Qué significa? Mirar lo que oyes. Presta atención a lo que escuchas. Presta atención a lo que llega a tu vida, a tu corazón. ¿Ah? Mira, observa si te conviene o no te conviene, si es de Dios o no es de Dios. ¿Por qué, hermano amado? Porque Dios es consciente, Él está sobre todos nosotros, Él todo lo sabe, Él todo sabe cuando sus hijos están siendo engañados, están siendo tentados, están siendo violentados, están siendo abandonados, están sufriendo. Y Él no desea eso. ¿Por qué no viene Él entonces? No, porque si Él viniera, esto se acaba. Porque hay palabras que se tienen que cumplir. Por eso el Señor lo que espera de nosotros, espera de ti, es que tú hagas tu mayor esfuerzo. Él dice aquí, si alguno tiene oídos para oír, entonces, pare, frene, deténgase, preste atención, oiga. Y mire lo que oiga. Porque con la medida con que medido será medido, y aún os añadirá a vosotros lo que oís. Mira, qué tremendo. Yo sé que parece como trabalengua, pero tiene mucho sentido cuando tú lo entiendes de verdad. Si tú miras lo que oyes, el Señor está entregándote una responsabilidad. El que tiene oídos, es decir, que no todos tienen oídos. El que realmente tiene oídos es aquella persona que quiere prestarle atención al Señor. Es aquella persona que desea creer en su corazón. Y si tú cuando deseas algo, mira, te vas a esforzar. Si no te estoy diciendo que adversidades no van a haber, no, si van a haber siempre, tristemente, para ti, para mí, para todos. Siempre van a haber dificultades, van a haber batallas que vas a tener que batallar, valga la redundancia. Van a haber enemigos o situaciones que vas a tener que enfrentar. Dios no quiere que huyas de eso, sino que las enfrentes y puedas vencer con lo que Dios te dice. ¿Ven? Y cuando tú miras lo que el Señor te habla, entonces vas a lograr adquirir entendimiento. Y eso es poder, eso es sabiduría, eso es riqueza. El conocimiento es la mayor riqueza del ser humano. Amén. Los ricos del mundo se han hecho ricos por el conocimiento y pasan por sobre los que son ignorantes, los que no conocen la verdad. Y no se esmeran en conocerla, porque prefieren vivir su vida así como está. Esta es la vida que me tocó, aquí nací, aquí moriré. Eso no es fe, eso es palabra satánica diabólica de este mundo que corrompe y que destruye el alma y mata toda esperanza. Por eso el Señor vino a nosotros para traernos vida, para traernos esperanza, para abrir nuestro entendimiento, para que el que tiene oídos pueda oír lo que Él tiene para decirnos. Amén. Y el verso 25 continúa y termina y dice, porque al que tiene se le dará. ¿Cuántos dicen amén? Pero también al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Se le quitará. Entonces, si yo creo que no tengo oídos, ¿sabe qué yo haría? Me pongo a pedirle al Señor, Señor, dame oídos porque yo quiero que tú me añadas, yo quiero que tú me agregues. Señor, yo estoy escuchando esta palabra y tengo la fe para creer que tú me vas a bendecir, que tú tienes poder para sacarme de toda situación difícil en la que podamos estar viviendo. Amén. Y como no tengo oídos para oír, dame oídos para oír, Señor. Y el Señor te va a abrir tu entendimiento. El Señor te va a dar oídos para oír. Amén. ¿Por qué? Porque Él advierte aquí que al que no tiene, aún lo que tiene, le puede ser quitado. ¿Qué significa al que no tiene? Al que no le interesa.
al que no tiene fe, al que no desea creer, al que simplemente le basta con venir a la iglesia a recibir, no sé, una oración. Esa no es una buena actitud. Eso no es una actitud de fe. Es como si Jesús hubiese llegado un día allá a la tierra de la Palestina, ¿no? A Israel, y se hubiese sentado a mirar a su pueblo y hubiese visto la falta de fe de ellos y se hubiese conformado y le hubiese dicho: no se preocupen, usted no tiene fe, váyase a la sinagoga, haga su ritual religioso de siempre. A mí me da lo mismo, porque yo vengo del cielo y al cielo vuelvo. Pero el Señor no actúa así, Él no tiene esa mala actitud. El que hace, Él viene y da su vida por ti, como decía esta alabanza, por tu familia y por tus hijos y por los hijos de tus hijos y los hijos de ellos, hasta 1000 generaciones. Aleluya. Por eso yo te digo, abre tus oídos en el nombre del Señor para que seas bendecido. Amén. Vamos a ir a continuar allí con la palabra de Dios, porque hoy día hoy día la palabra tiene un nombre muy especial. Dice: no tardes en descender. Vamos a averiguar por qué. Amén. Cuando el Señor Jesucristo nos habla y nos dice que debemos de tener oídos, la palabra de Dios, cuando se refiere a oídos para oír, quiere decir que el Señor desea que nosotros tengamos fe. Porque con fe se puede oír la palabra de Dios, con fe se puede oír, amén, a esa voz de Dios sobrenatural del Antiguo Testamento que hacía remecer los montes, ¿verdad? Que estremecía los cielos y la tierra con su voz. La Biblia dice en el Nuevo Testamento, en el Apocalipsis, que su voz es como voz de trompeta, que suena en los cielos celestiales y que retumbará un día en los cielos naturales de nuestro mundo, y todos sabrán que el día ha llegado, que el tiempo ha llegado. Amén. ¿Qué tiempo habrá llegado? El tiempo de la recompensa de aquellos que quisieron creer. Por eso el Señor dice: a aquellos que tienen se les añadirá, pero al que no tiene, aún lo poco que tenga se le quitará. Amén. Para oír a Dios hay que querer, hay que desear escucharle. Y allí hay una lucha que dar, porque estamos tan acostumbrados muchas veces a oír al mundo que nos rodea, ¿verdad? A oír al tentador, a oír al amigo, al hermano, al compa, a la comadre, no sé cómo le dirán ahí entre ustedes, ¿verdad? A la gente que le llega con la tentación, con la mala palabra, con la mala idea, con el mal pensamiento, con el mal deseo, ¿ah? Con el deseo de ir hacia lo prohibido, de pasar el límite, ¿verdad? Es como escuchar a la serpiente en el jardín del Edén susurrándole a Eva ahí: no te pasará nada, lo vas a pasar bien, ¿ah? Tus ojos serán abiertos y serás como Dios. Y ahora entenderás lo bueno y lo malo. ¿Y quién te dirá algo? Ahora tú tendrás poder para decidir. Es como cuando uno es joven, ¿cierto? Y anhela tener los 18 años, porque entonces ya no tiene que hacerle caso más al papá y a la mamá. Siempre esa rebeldía en nuestro interior, ¿eh? Cosas de las cuales tenemos que renunciar. Para oír a Dios, tiene que haber verdaderamente un deseo de escuchar su palabra. Para tener oídos, amada iglesia, mis hermanos y hermanas que hoy día vinieron junto a tu familia, tiene que haber en tu corazón, amén, un deseo de que Dios te bendiga, de verdad. Ahora, ¿para qué te dio oídos Dios? Número 1, Jesús no vino a predicar lindos sermones a este mundo.
Así que no nos sirven los oídos para esto, para escuchar lindos sermones, como a veces le pasa a algunos cristianos. No, yo escucho al pastor tanto, yo escucho a la pastora tanto, yo escucho al profeta tanto, yo al apóstol tanto, y a este otro de acá y de allá, porque sus sermones son tan poderosos, son tan hermosos. Me encanta cómo predican. No, pastor, hoy día la palabra estuvo maravillosa, me gustó cómo predicó. No sabe que hoy día no me gustó mucho cómo predicó, pastor. Pareciera que usted hizo un sermón en contra mía. A veces pasa. ¿Ah? Pero mire, fíjese que el Señor Jesucristo no vino a este mundo a predicar lindo sermón. Y número 2, Jesús tampoco descendió del cielo para venir a ser famoso. Así que lo último que usted se debe de preocupar es de querer venir a escuchar un lindo sermón en su iglesia, o de querer adquirir fama, de que le reconozcan por estar en tal lugar, como también a muchos cristianos les pasa. ¿Ah? Les gustan las luces, les gustan los altares, les gustan las cosas gloriosas, lo moderno. ¿Ah? Algo que nunca le ha costado una oración a ese cristiano, menos una ofrenda ni un tiempo. ¿Cierto? Pero hay cristianos así, que les gustan esas cosas. Es como si su corazón estuviese lleno de corrupción y no se dan cuenta. Porque dicen gloria a Dios. Porque dicen gracias Señor. O porque en el momento de la aflicción, cuando viene el miedo, dicen, Señor, Señor, acuérdate de mí. Sálvame, Señor, de esta, por favor. No tengo a quien más. Solo tú, Señor, acuérdate de mí. ¿Cuántos nos hemos visto en esa situación? Yo no puedo decir que yo no. También, sí. La palabra de Dios es para todos. Amén. Por eso el Señor dice, el que tiene oídos. Oiga, ¿para qué Dios te dio oídos? Número 1, Jesús vino a darnos su verdad. Jesús vino a enseñarte que al que quiere aprender de Él le va a entregar su palabra y su revelación. El Señor Jesús vino a dar de su gloria a quien le quiere servir. ¿A quién le vino a dar de su gloria? A aquellos hijos que quieren prestar sus oídos para oírle con atención y le quieren servir. ¿Por qué alguien querría servir al Señor? Si a lo mejor es más cómodo quedarse en casita, venir al culto nomás y no hacer nada más. Siempre nos acordamos de nuestra hermana Jacqueline que se trasladó de La Serena para acá, para Concepción, porque esta es su iglesia. Y durante 2 años estuvo pastor, pero que no sé cómo lo hago. Y yo allá me gozo en la presencia, como quisiera estar ahí con ustedes. Ahora está aquí. ¿Se entiende? ¿Ah? Y nosotros estamos ahí como papá. Jacqueline, ¿dónde estás? Y la Jacqueline, ay, sí, aquí estoy. ¿Verdad? ¿Por qué alguien querría servir al Señor? Cuando tú te das cuenta lo hermoso que es, lo poderoso que es, y lo que el mismo Dios nos dice por medio de su palabra, ¿eh? Que Él va a dar de su gloria a quien quiere servir. Pero eso también es una carga de responsabilidad, porque la fe no es un juego. Si fuese un juego, mira, Él no hubiese dado su vida en la cruz, no hubiese muerto por nosotros. No es un juego la salvación, no es un juego tu porvenir, no es un juego tu prosperidad, la de tu familia, la de tu hogar, la de tus generaciones. Por eso es que tenemos que luchar de manera correcta, por eso es que tenemos que aprender a oír, tenemos que aprender a tener fe. Amén. Aleluya. Y en segundo lugar dice la palabra del Señor que Jesucristo nuestro Señor descendió para traernos su reino. Jesús no vino a predicar de sanidad, Jesús no vino a predicar de resucitación de muertos, aunque son obras que Él hizo. La predicación del Señor es el reino. Ha venido el reino de los cielos. Así que si quieres entrar en Él, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Arrepentirse. ¿Y qué significa arrepentimiento, pastor? Un cambio en nuestra manera de pensar. Un cambio en nuestra actitud, en nuestra forma de vivir. Ahora yo te pregunto de parte del Señor, ¿tú tienes oídos para oír? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen oídos para oír?
¿Quieres tú tener un cambio en tu forma de vivir? ¿Crees que puedes tener un cambio en tu forma de vivir? ¿O piensas que no puedes hacerlo solo, que necesitas ayuda? Porque hay personas que pueden tener un cambio en su manera de vivir y tienen, no sé, una capacidad maravillosa de poder determinarse en su vida y avanzar. Pero hay otros que les cuesta un poco más. A mí me costó un poco más. Tuve que vivir procesos, el Señor me tuvo que esperar un tiempo. Es probable que se tuviese que acumular una cantidad de oraciones en el cielo para este hombrecillo, para que yo pudiese tomar la decisión. A veces pasa así en el creyente. Nos cuesta, porque estamos tan acostumbrados a otra forma, a otro estilo de vida, a otra palabra, a otras cosas que llenan nuestros corazones, que nos ilusionan y que llenan nuestra vida de deseos. Pero nada de eso es la voz de Dios, nada de eso tiene que ver con la palabra del Señor. Por eso es que Jesús dice en esta palabra en Marcos, todo aquel que tenga oídos para oír, oiga. Todo el que oye, dice, es el que cree a la palabra de Dios. Y si tú eres aquella persona, ese hombre, esa mujer que cree a la palabra de Dios, entonces debes de obedecer lo que Él dice. Y si realmente dice, sí, yo estoy obedeciendo o yo sí quiero obedecer, entonces vas a comenzar a practicar lo que el Padre bueno nuestro nos enseña en su palabra. Practicarlo en tu vida a diario. Tú no puedes venir acá o debes de por lo menos cambiar una actitud de venir a la iglesia y luego vivir tu vida como si nada, como siempre. ¿Entiende usted? No, los hijos del Señor, la iglesia verdadera, aquellos que queremos tener oídos para oír a nuestro Dios, practicamos su palabra, nos esforzamos, luchamos contra nuestras dificultades, amén. Y si necesitamos ayuda, clamamos al cielo, clamamos a nuestro Padre, porque en Él creemos de todo corazón y Él nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces dice que el Señor comenzará a practicar en tu vida, ¿qué cosa? Las promesas en glorias que Él nos ha entregado. El hermano Miguel Ignacio hace unos días me decía, viene la época en donde tengo que postular para mis prácticas profesionales. Él está estudiando en la universidad, ya está por recibirse, pero tiene que completar las horas de práctica profesional. ¿Por qué? Porque en todo orden de cosas, siempre en la vida es necesario practicar lo que se nos ha enseñado, porque de lo contrario no daremos frutos, seremos infructuosos, seremos hipócritas, como dice el Señor Jesucristo en su palabra, estaremos mintiendo o engañándonos a nosotros mismos. En la vida nuestra es exactamente lo mismo. Si tú tienes oídos para oír a Dios y crees a su palabra, entonces yo te digo, esfuérzate, obedece. ¿Por qué te digo esfuérzate? Porque a veces es necesario esforzarse. Como te decía al principio, no para todos es tan fácil. Para algunos es muy fácil obedecer a Dios, pero para otros es una lucha. Para otros realmente necesitamos ayuda. Amén. Para eso Dios te dio una iglesia. Para eso Dios te puso pastores. Para eso el Padre te da hermanos en la fe. Para que tú puedas venir con tu casa, con tu familia, a buscar esa riqueza gloriosa, a buscar esa apertura de tus oídos. Amén. Pero también para que te comiences a esforzar. Dice el Señor que Él capacita a los que en Él confían para que practiquen. ¿Por qué Dios quiere que practiquemos su palabra? Porque en su palabra están sus promesas. Cada promesa del Señor es una bendición para nosotros. En cada promesa de nuestro Padre está la salvación de tu vida, está la salvación de tu casa, está la salvación de tu economía, está la salvación de tu alma, está la salvación de tu mente, está la salvación de tu corazón, está la fuerza, está el poder de Dios que te va a ayudar a vencer tus dificultades, que te va a ayudar a cambiar tu perspectiva, tu mentalidad, la visión de vida que tú puedas tener hasta este día.
Cuando a veces tú lloras, cuando a veces tú te enojas, te rabeas y pataleas porque qué injusta es la vida y por qué te tocó vivir esto. El Señor te dice, vamos, búscame. Yo tengo la solución, yo tengo el camino para ti. Pero debes querer recibirla, debes querer oírme, debes querer realmente confiar. La fe significa confiar en Dios. Y vaya que eso también es un trabajo a veces, lograr confiar en Dios. Porque una de las cosas que más nos gusta hacer a nosotros en la vida es tener el control de nuestras propias vidas. Es decidir por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Y yo te digo, nos equivocamos. ¿Cuántos de nosotros que estamos aquí hoy día podemos reconocer? Porque el Señor ha abierto nuestro entendimiento y podemos reconocer. Hay testimonios tan diversos de la vida de cada uno de ustedes que podemos reconocer aquí, pasar adelante. Decir, sí, es verdad, a mí me pasó esto, pero el Señor me hizo entender que estaba equivocada, que estaba equivocado. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo no el Señor no iba a decirnos, todo aquel que tenga oídos para oír, oiga, reciba, crea a lo que yo he venido a entregarle en esta tarde? Amén. Aleluya. Cuando el Señor dice que tiene oído, quiere decir el que tiene fe. Mira, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en Roma y le dice allí en la epístola de los Romanos, capítulo 10, versos 16 y 17. Veamos lo que nos dice la palabra con respecto a esto. Dice el apóstol Pablo hablándole a la iglesia y nos dice más, no todos obedecieron al evangelio. Se les predicó la palabra, como Jesucristo se la predicó a su pueblo y a sus discípulos. Como hoy día los pastores predicamos, ¿verdad?, a la congregación. Y dice más, no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, y recuerda al profeta Isaías del Antiguo Testamento, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El verso 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo puedes hacer crecer tu fe? Abriendo tu entendimiento, oyendo. Pero ¿cómo puedes aprender a oír? Esto es bien especial. Como te decía al principio, el oído se compone de tres partes. El oído externo, el oído medio. ¿Se ha fijado que algunas personas a veces como que se marean y tienen problema el oído medio? Porque el oído no es solo para escuchar. Tiene muchas otras funciones muy importantes. El oído capta las vibraciones, capta las luces, capta los sonidos y pasa de un lado a otro. Está lleno de componentes gloriosos que el Padre en su solo poder pudo hacer para que nosotros podamos existir. Y todas esas cosas van entrando por medio de líneas hasta nuestro cerebro para que podamos lograr entender, escuchar. Mira cómo todo esto, yo hoy día te estoy hablando, tú estás escuchando, estás logrando tener comprensión, pero también mi garganta se está siendo afectada porque te estoy hablando mucho. Mira, es todo un conjunto, es una riqueza gloriosa. Mira todo lo que el Padre nos da. De la misma manera dice que si tú quieres crecer en tu vida de fe, tienes que aprender a oír la palabra. Porque la fe viene por el oír. Pero el oír la palabra. ¿Cuántas cosas tú oyes cada día que no son la palabra? ¿Cuántas malas noticias escuchas todos los días que no son el evangelio? ¿Sabes tú qué significa evangelio? Evangelio significa buenas nuevas. Evangelio significa esperanza de vida. Evangelio significa que sí es posible si crees. Porque necesitamos creer para poder vivirlo. Aleluya. Y eso vino a darnos nuestro Señor. Amén. ¿Quién ha creído? Dice. ¿Quién ha creído? A ver, ¿quién puede levantar su mano y dice, sí, Señor, yo he creído a tu palabra, yo creo a tu mensaje? ¿Sabes tú que la primera vez que yo fui a la iglesia, yo no podía decir eso? Ni la segunda, ni la tercera, me costó un tiempo. Cuando el pastor decía, levante su mano y aclaremos en fe. Yo no me sentía capaz de hacerlo. Porque es difícil, porque uno viene de un mundo de oscuridad, de tinieblas, en donde uno cree que tiene el control de la vida. Y no es cierto. No nos damos cuenta que la vida nos ha esclavizado.
que la vida ha hecho lo que ha querido con nosotros. ¿Por qué? Porque nunca Dios estuvo caminando con nosotros, en medio de nosotros. Nunca le oímos, nunca le conocimos, nunca lo dejamos entrar. Entonces yo me costaba, y todos levantaban la mano y yo estaba ahí, Señor, yo quisiera decirle que puedo, pero no puedo, me cuesta, ayúdame. Yo quiero invitarte muy amablemente hoy día a declarar esto conmigo. Puedes cerrar un momento tus ojos. Si tú puedes levantar tu mano, hazlo. Si sientes que aún no puedes, no importa. Pero dilo, haz un esfuerzo y dilo conmigo. Señor Jesús, ayúdame, Señor, a dar pasos de fe, a creer en tu palabra, a hacerla mía de corazón, porque quiero saber que tú estás conmigo, que eres mi Dios, que eres mi ayudador. Quiero confiar en ti con todo mi corazón. Abre mis oídos para oírte y para creerte con toda mi fe, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te puedes dar un aplauso al Señor? Amén. Aleluya. Dale la gloria a Dios. ¿Quién ha creído? Dice el profeta antiguo Isaías. Es la fe y solo la fe lo que desata milagros y prodigios y lo que trae respuesta a la vida de aquellos que desean creer. No hay otra forma. No es el diezmo que tú puedas entregar lo que va a desatar el milagro. No es la ofrenda que tú quieras traer lo que va a desatar un prodigio. No es la predicación del pastor famoso que predicó también aquel día lo que va a provocar. Lo único que provoca milagros, prodigios y respuestas es tu fe. Es la fe con que tú vienes. Y Dios no nos mide a todos con la misma balanza. El Señor sabe que a algunos Él entregó 5 talentos, a otros 2, a otros 1. El Señor sabe que a algunos Él le entregó 10 minas, a otros 9, 8, 7, 5, 4, 3 y a último 1. Él sabe que todos tenemos capacidades diferentes, hermano amado. Entonces, yo te digo, no tienes que compararte con tu hermano. Simplemente toma la fe que tú tienes, la fe que tú sientes y ponla a los pies de Cristo. Y vas a ver cómo Dios te responde. ¿Cuántos dicen amén? Es la fe lo único que puede desatar milagros todos los días de tu vida. Hoy día, mañana, el siguiente, el próximo culto, etc. Siempre es algo maravilloso que el Padre está allí siempre, siempre, siempre con nosotros. Aleluya. Amén. Jesús muestra. Quiero ahora ir a un ejemplo empírico real de la Biblia, en donde Jesús muestra, mira, a un hombre rico. ¿Qué significa que era un hombre rico? Que era un hombre que lo tenía todo, que no tenía necesidad de nada. Era un hombre conocido, era famoso, era poderoso, era exitoso, lo tenía todo, tenía una familia maravillosa, tenía hijos hermosos, tenía gente que trabajaba, que le servían a él, lo tenía todo. Y Jesús lo pone a él, por ejemplo, maravilloso ejemplo que vamos a recibir hoy día, con este hombre rico, que mira, escucha lo que hizo, que por oír y por creer en su corazón, ¿sabes qué recibió? Recibió una mayor riqueza para su vida, de la que nunca había él imaginado lograr. Vamos a conocer a este hombre rico, se llama Zaqueo, capítulo 19 de Lucas. Dice la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió, escuche bien, algo sucedió
ese día. Usted tiene que imaginarse, iba Jesús a Jericó, iba rodeado de sus discípulos, amén, e iba rodeado de una gran multitud que lo apretaba, que le seguía, que lo seguía porque Jesús tenía que encontrar un lugar donde él tenía que sentarse, enseñar, hacer milagros. La gente iba detrás de él. Qué maravilloso, amén. Qué lindo es cuando la gente viene y busca al Señor. Pero mira, fíjate que sucedió algo extraordinario aquel día. Y dice aquí el verso 2, que sucedió que entonces un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Lo dice la Biblia, lo dice el Señor. Y es muy importante de la forma que lo dice el Señor. ¿Qué hacía? Procuraba ver quién era Jesús. ¿Has procurado ver tú quién es Jesús? ¿O te has conformado con creer en un Dios de lejos? Este Zaqueo tenía una actitud distinta, algo especial. Él dice aquí que además de ser publicano y un hombre rico, procuraba ver quién era Jesús. Y dice, pero no podía a causa de la multitud, una dificultad inmensa, y además pues porque era pequeño de estatura, una segunda dificultad. ¿Cuántas dificultades tienes tú para buscar al Señor? ¿Cuáles son tus procesos de vida que te impiden querer venir a conocer a Jesús? En tu casa no te deja. Justo el día que tienes que venir te llega la visita. Justo el día del culto es cuando algo se suscitó, sucedió y te fue imposible. Quizás te sientes como este Zaqueo, que también eres muy bajo de estatura y que la multitud no te va a dejar ver. Hay tantas cosas que pasan por nuestra mente, hermano, que nos dicen, no, ¿para qué? ¿Para qué te vas a esforzar? ¿Para qué vas a correr? ¿Para qué vas a ir? Si Dios quisiera ayudarte desde el cielo, Él te vería y te daría algo. Es que las cosas no funcionan así. El Padre Celestial, el Padre nuestro que está en los cielos, Él desde el cielo vio. Y no vio solo a su pueblo, vio a todo el mundo. Y no solo en aquel tiempo, lo vio hasta el tiempo de hoy. Por eso Él hizo algo, Él ya hizo algo, Él ya envió a Jesús, Él ya envió al Salvador de este mundo a dar su vida por ti, para que tú tengas una oportunidad poderosa y verdadera de salir adelante. No estás sola, no estás solo, nunca lo has estado, aunque no te hayas dado cuenta. Sigamos conociendo a este Zaqueo. Y corriendo, dice el verso 4, delante, observó, averiguó hacia dónde iba Jesús. ¿Y qué hizo este Zaqueo? Se puso a correr. Miren, usted tiene que saber un dato preciso de la cultura de aquel tiempo allá en el oriente. Y la gente no anda corriendo por la calle. Hay una cultura totalmente diferente a la occidental. Aquí corremos, nos tiramos al suelo, hacemos desorden, pero allá no. La cultura oriental es de orden, es de disciplina. Sería impensado ver los niños debajo de la silla en un culto, pero aquí no es así. Aquí la cultura es diferente, aquí todo se acepta. En el oriente no es así. Y no se sienta mal por lo que digo, es la realidad. Es nuestra realidad comparándose con la de otro lado. ¿Ven? Pero fíjese que dice la Biblia que este Zaqueo supo a dónde iba a ir Jesús. ¿Y qué hizo él? Corrió, se adelantó. Y dice la palabra que corriendo delante subió un árbol sicómoro para verle. Mire cómo era el deseo del corazón de este hombre de poder ver. No, nada le iba a impedir presentarse, querer ver el rostro del Señor. Y ojalá estar ahí para escuchar su palabra. ¡Qué maravilloso! ¡Cuánta fe! Este hombre publicano, rico, pecador, que tenía poder y control y dominio de su vida, y todo lo que él quería lo hacía
¿Cómo demuestra una actitud que el Señor aprecia tanto, hermano amado? Aleluya. Dice que corrió delante, se subió a un árbol para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, inmediatamente dice la palabra que Jesús lo miró. Mirando hacia arriba le vio y le dijo: Zaqueo. ¿Cómo supo Jesús el nombre de este hombre? A lo mejor los discípulos le informaron que en aquella ciudad había un jefe de publicanos llamado Zaqueo. Pero ¿cómo sabía él que él era? Un hombre rico, un hombre importante, de prestigio, montado arriba de un árbol. Jesús sabe todas las cosas. Jesús sabe todas tus cosas. ¿Cómo no vas a confiar en Él? Dice la palabra que entonces Jesús vio a Zaqueo y le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo le recibió? Jesús. ¿Dónde están gozosos? ¿Sabes por qué muchas veces nosotros no tenemos gozo? Porque a veces no demostramos el mismo interés de este Zaqueo por el Señor. Quizás tu corazón tiene otros intereses. Quizás lo único que quiere de Dios es tu milagro y ya. Hoy día Dios te dice algo de ti. Hoy día viniste a recibir algo diferente, un llamado diferente. Aleluya. Entonces dice que él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos comenzaron a murmurar. Todos murmuraban, diciendo: ¡ay! Porque la murmuración siempre viene así, ¿cierto? ¿Se ha fijado usted? Como que nos sentamos, siempre como que nos sentamos para murmurar. No podemos murmurar de pie. A veces también murmuramos de pie, pero la mayoría de las veces como que nos sentamos, buscamos un banquito, un sillón, la mesa, sentamos a servirnos algo y empezamos. Hoy, ¿viste? ¿Te fijaste? Mira lo que está haciendo este hombre. Murmuraban en contra de Zaqueo y contra del Señor. Al ver esto, dice, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Yo me recuerdo a veces que nos han murmurado contra nosotros. Claro, le entrega cariño a esta que no se la merece. Las barbaridades que ha hecho. Y yo, que soy una persona respetable, que no tengo pecado, que tengo mi casa ordenada, nunca me dice nada. Nunca me llama, nunca me habla. No, el pastor ya no nos quiere. Como alguna vez alguno me dijo por ahí: ¡uy! Se acordó de su ovejita, pastor. Comienza la murmuración. Dice la palabra que entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor en su casa: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Usted sabe lo que significa para un hombre rico, recobrador de impuestos de aquella época y jefe de recaudadores de impuestos, hacer semejante declaración delante del Señor, delante de su casa y delante de todos sus invitados que estaban allí? Lo que significaba para este hombre, lo que realmente le estaba haciendo de corazón. Él estaba demostrando allí el cambio que quería tener. Él estaba demostrando allí cómo ese gozo que sintió de recibir esas palabras del Señor, de cómo él solamente lo único que hizo fue correr, subirse al árbol porque quería verlo, y el Señor lo invita, lo llama, amén, y dice: llévame a tu casa.
Qué maravilloso el corazón de este Zaqueo, cómo recibe en su alma, cómo recibe en su espíritu, cómo tiene los oídos para oír la voz del Señor y creer a un llamado tan grande, tan maravilloso. Llévame a tu casa, quiero conocer a tu familia, quiero sentarme con ellos, quiero verte y allí bendecirte. Así que entonces Zaqueo, puesto en pie, comienza a decirle al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes voy a dar a todos los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Él sabía que había defraudado no a alguno, a muchos, porque los recaudadores de impuestos así hacían su riqueza, cobrando de más el impuesto al pueblo. Tenían que entregar la parte al romano, pero la otra parte toda era para ellos. Eso es estafar, eso es robar. Eso es usar el poder. Entonces Jesús dice que le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Cuántos dicen amén? Por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre, dijo, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A qué vino el Hijo del Hombre? La primera vez que yo escuché esta palabra, yo me puse a llorar. Y yo doy gracias al Señor por el testimonio que les doy, porque sin saberlo, sin entenderlo, sin tener la educación bíblica, me di cuenta que estaba teniendo oídos para oír. Me di cuenta que yo era ese pecador, que yo era uno de esos hombres perdidos, y que Él había venido para salvar, para rescatar. Él había venido a buscar, y yo nunca lo había querido recibir, y nunca me había querido dar cuenta de aquello tan hermoso. Una actitud tan simple del corazón puede cambiar tu vida para siempre. Una actitud de fe, el tener los oídos para recibir al Señor. Zaqueo era un jefe de publicanos, era un hombre rico, un hombre importante. Y cuando la palabra de Dios dice que alguien es rico, quiere decir que es una persona que se siente que no necesita nada. Hoy vivimos un tiempo donde la gente lo único que piensa es en el dinero. Y si usted le pregunta a alguien si tiene algún problema, le va a negar al principio, pero luego se va a ir por ese lado. Sí, es que el problema, es que la deuda, es que la cosa y el dinero. Siempre es el dinero. Usted ve a la sociedad nuestra actual, siempre está esperando el bono, siempre está esperando la recompensa, siempre está esperando el extra, siempre está esperando el aumento, siempre está esperando de que todo está malo, de que todo está caro, de que necesitamos más y más y más y más y más. Y ya vemos por qué. Porque nos creemos de alguna manera ricos. Que no tenemos necesidad de nada. Yo no necesito de Dios, yo no necesito de su palabra, yo no necesito de que alguien me esté corrigiendo o de que alguien me esté ordenando qué hacer. Yo no necesito estar sirviendo en la iglesia. Yo lo único que necesito es que Dios me escuche. Wow. Zaqueo era un hombre rico. ¿Sabe lo que él hizo? Dice la palabra que él corrió porque lo único que él quería era ver a Jesús. Él fue a buscar al Señor, ni siquiera él tenía una esperanza de tener un encuentro personal con Él. Pero él necesitaba verlo con sus ojos. Él necesitaba oírlo con sus oídos. Él necesitaba hacerse una imagen verdadera de quién era Jesús. Como muchos de nosotros también a veces creemos tener la necesidad de hacernos una imagen real de quién es el Señor. Yo te digo hoy día en el nombre de Jesús, abre tus oídos. Comienza a creer para que un día puedas ver. De todo corazón, mi hermano amado, aprendamos de la historia de hoy de la Biblia a tener un cambio en nuestra actitud, a aprender a tener un interés verdadero por conocer a Jesucristo. Esto es lo que le pasó a
a Zaqueo. Demostró tener un interés verdadero. Corrió, se subió a aquel árbol para verle y no dejó, mira, que ninguno de sus dificultades, uno era la multitud, otro era que era bajo de estatura. Él no permitió que sus dificultades le impidieran encontrarse con Cristo. A veces nosotros con nada dejamos de venir, dejamos de buscar, dejamos de orar, dejamos de adorar, dejamos de quebrantarnos en su presencia. Hay muchas actitudes que el Señor te está invitando a cambiar en este día. Dice la palabra que Jesús le dice: Zaqueo, date prisa. ¿Puedes mirar un momento a la persona que está a tu lado? Dile con fe, con cariño, con amor, con respeto. Dile, así te dice el Señor: date prisa. Desciende. Dígaselo, desciende. Recíbeme hoy en tu casa. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Aleluya. Date prisa, hijo, dice el Señor. Date prisa, mi amada hija, dice el Señor. Desciende del lugar alto donde te has subido. Desciende de esa posición alta, porque no puedes mirar para el cielo. Me estás mirando hacia abajo y yo no estoy debajo tuyo, yo estoy sobre ti. A veces nos pasa así. Nos hemos acostumbrado a mirar hacia abajo. Nos hemos acostumbrado a mirar aquí, al horizonte. No vemos para arriba. La palabra del Señor nos invita a que pongas tu atención, que pongas tu mirada en las cosas de arriba, en las cosas del cielo, en las cosas celestiales, en la palabra del Señor, en la voluntad de Dios, en las cosas espirituales, porque en ella vas a encontrar salvación, en ella vas a encontrar vida eterna. Aleluya, yo digo amén al Señor. Mira, ese día algo pasó, algo glorioso pasó en aquel momento. Zaqueo había salido a buscar a Jesús. Y mira lo que le pasó. Cuando Jesús lo ve y el Señor le habla, Zaqueo, a este hombre le pasó algo cambió. De pronto ya no era él el que estaba buscando al Señor. De pronto el sentimiento, la sensación, la percepción que él recibió era que Dios lo estaba llamando. Y era que el Señor le estaba invitando a acercarse. Zaqueo sabía que Jesús era un hombre importante, que tenía mucho que hacer, que andaba de ciudad en ciudad rodeado de gente y no tenía un momento de descanso. Entienda esto es lo mismo que nos pasa a veces a nosotros a diario. ¿Cuándo vas a pensar tú que entre tantas cosas y tareas que el Señor debe de hacer, Él está poniendo sus ojos? Lo único que hizo Zaqueo fue correr, buscarlo, hacer hasta lo imposible para tener aunque sea un momento, un encuentro con Él. Y tuvo su encuentro, vaya que encuentro que tuvo. De pronto el Señor le habla y le dice: ven, Zaqueo, desciende pronto, que es necesario ahora que me lleves a tu casa, me lleves a tu hogar, me lleves a tu familia. La percepción de este hombre cambió. De haber sido él el que andaba buscando al Señor, de haber sido él el que andaba buscando su milagro, de haber sido él, este hombre, el que andaba buscando llenar ese vacío que sentía en su interior, a sentirse ahora amado, sentirse importante, sentirse hallado de Dios. Mira, sentirse amado y llamado por el Señor. Como el Señor quiere que tú te sientas también hoy día.
Él no se conforma, el Señor Jesucristo no se conforma con que tú hayas llegado hasta esta casa de oración, hasta el Israel de Dios, hasta esta iglesia cristiana que Él ama tanto. No, Él lo que quiere es que tú puedas recibir su llamado, que tú puedas recibir ese encuentro glorioso en tu espíritu, en tu corazón. Que hoy tus oídos puedan ser, aleluya, los que ejecutan, aleluya, de alguna manera esa palabra gloriosa que despierta lo que estaba dormido, lo que estaba enfermo en tu corazón. Y le dice, déjame entrar ahora a tu casa. Mira lo que dice Mateo 7:8. ¿Me puedes poner rápido, por favor? Dice, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Aleluya. ¿Qué es lo que tú estás pidiendo? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿A quién es a quien has venido a llamar? Vas a recibir cuando dicen amén. Se te va a abrir, Dios te va a invitar, Él te va a responder. Si yo le doy gracias al Padre, porque es un Dios bueno de verdad y para siempre es su misericordia. Zaqueo lo tenía todo. Amén. Zaqueo tenía de todo, incluso la capacidad de darse su gusto en sus vicios. Pero él sentía en su interior que algo le faltaba y no sabía lo que era. Quizá vivió mucho tiempo buscando llenar ese espacio, ese vacío. Y cuando vio que Cristo estaba allí, decidió creer en Él. Decidió creer en Él. Aun cuando Él pecaba. Porque Zaqueo pecaba. No crea usted que Jesús se fijó en él porque Zaqueo no pecaba. No. Que Zaqueo era un pecador. Era un recaudador de impuestos y que robaba. Y que se enriqueció ilícitamente. Por eso es que después él acepta al Señor y decide devolverlo cuadruplicado a todo aquello a quien él había afectado de alguna manera en su economía. Él estuvo dispuesto a renunciar a su riqueza en oro, en plata, qué sé yo, con tal de que esto que estaba recibiendo no se terminase nunca. Qué maravilloso. Este Zaqueo, cuando vio la oportunidad de Cristo, nunca la perdió. Se aferró a ella de todo corazón. Por eso Jesús dice, es necesario que no te demores en descender. Es admirable la capacidad de Dios. ¿Cómo logra entender la palabra del Señor? Yo creo que cuando Jesús lo vio a los ojos y le dijo, es necesario que desciendan. Un día yo voy a estar de nuevo en mi trono, en mi reino, en los cielos, y ahí vas a tener que mirarme hacia arriba. Pero ahora yo estoy aquí. Un día yo estoy aquí. Estoy aquí para ayudar. Estoy aquí para bendecir. Desciende, dice. Bájate de la posición que has adquirido en tu vida. Bájate de ese lugar alto, en donde te sientes poderosa, en donde te sientes poderoso, donde sientes que tienes el control de todo. Bájate de allí. Comienza a darme a mí el control de tu vida. Comienza a confiar en mí. Yo descendí del cielo para venir a bendecirte. Pero tienes que creer. Dice la palabra del Señor que Zaqueo creyó. Y Jesús le dijo, la salvación ha llegado a tu casa, Zaqueo. Porque Zaqueo ejerció la clase de fe que se necesita. Diga conmigo, ejercer. La fe no es un sentir. La fe es un hacer. Es practicar lo que Dios se enseña en su palabra. Y Zaqueo ejerció la fe. Zaqueo ejerció la fe con él. Y Zaqueo ejerció la fe con su entorno.
Y Zaqueo, cuando Jesucristo le dijo, invítame a tu casa, no solo lo llevó a su casa, él ordenó su casa. Él ordenó a su esposa, él ordenó a sus hijos, él ordenó su casa, a sus empleados, a quienes le servía, él ordenó a su círculo de amistades, él ordenó todo su entorno. ¿Por qué? Porque él no estaba dispuesto a desperdiciar semejante invitación del Señor. Él no sabía aún que Cristo era Dios, que Él era Hijo de Dios, pero Él lo tenía por un gran hombre de Dios, por un profeta que hacía milagros, y Él no se iba a perder la oportunidad. Algo había en su corazón que latía fuerte, que lo hacía entender, esta es tu oportunidad. Y Él ejerció la fe, Él decidió ejercer la fe. Por eso es que el Padre le dijo, la salvación hoy ha llegado a tu casa, Zaqueo. Aleluya. Ahora escúchame bien, esto es muy en contraste con lo que la multitud estaba haciendo. Porque la multitud no ejerció la fe. Y esto es muy curioso porque la multitud iba detrás de Jesús. La multitud quería ver a Jesús, también como Zaqueo. La multitud también quería escuchar las palabras de Jesús. La multitud quería ver los milagros que el Señor hacía. La multitud quería sentarse y deleitarse escuchando las parábolas del Señor y la sabiduría con que Él hablaba. Pero no quería arrepentirse, porque no estaba dispuesta a ejercer la fe en su vida. Esta multitud que no quiere ejercer la fe es siempre y representa a toda persona que solo observa. Y muchos que vienen a observar a la iglesia. Hay muchos que vienen solo a ver si el culto estuvo bueno, si la palabra era de bendición. Pero no quieren ejercer y luego comienzan a juzgar. Dice la Biblia que la gente comenzó a murmurar. El Señor no presta oído a eso. No las prestes, ni menos te prestes para eso. Dedica todos tus esfuerzos a oír la voz del Padre, a ejercer la fe de forma verdadera, a acercarte cada día más al Señor. No de una forma religiosa, no, porque el religioso es aquel que no ejerce. El religioso es solo aquel que observa y que luego murmura. La murmuración es un pecado, hermanos amados. Y el pecado abunda en aquellos que no hacen ejercer su vida de fe. Porque hay algunas personas que creen que la fe es decir amén. Hay algunas personas que creen que la fe que ellos tienen es que creen en Jesús. O el gran esfuerzo de venir a la iglesia, eso es la fe. Pero eso no es así. La fe se debe de ejercer como corresponde. Por eso el Señor decía ahí en Marcos, todo aquel que tiene oído para oír, oiga, ejerce, haga lo que tiene que hacer. Déjese de cosas raras. Porque yo no estoy para cosas raras, dice el Señor. Zaqueo era también pecador, igual que la gente de la multitud. Pero él cambió su actitud. Y yo te lo demuestro con la verdad. Él decidió creer al Señor de todo su corazón. Él no se conformó con verlo ni con escucharlo. Él decidió creer en sus palabras. Cuando el Señor le dijo, desciende pronto, él pronto descendió. Se bajó de su posición. Él se olvidó quién era. Se olvidó literalmente que era un hombre de posición, de altura, conocido, famoso, que era rico, que tenía todo. Todo. Pero estar allí, a los pies de un humilde predicador de la palabra que era Jesucristo. Qué actitud más honrosa para la iglesia de este tiempo. Y dice la palabra que decidió creer al Señor y lo hizo entrar en su casa. Algunos venimos de visita y luego nos olvidamos, no lo llevamos a nuestra casa.
Yo te digo en el nombre de Jesús, lleva esta palabra a tu corazón. Dice la Biblia que en Apocalipsis 3:20 que tu casa, que la casa verdadera del Señor es aquella puerta de tu corazón que golpea a diario durante años. Ha estado insistiendo: hija, soy yo. Jesús, ábreme la puerta. Déjame entrar. Zaqueo lo llevó a su casa, lo dejó entrar en su casa. Mira qué glorioso. E instauró la fe en su familia. No fue Jesús el que instauró la fe en el hogar de Zaqueo. Fue Zaqueo el que instauró la fe en su casa. Él llegó a su casa y le dijo: familia, esposa, hijos, hermanos, amigos, estén atentos, ordénense porque ha venido el Señor. Algunos de nosotros debemos imitar esa actitud de Zaqueo. Comienza a ejercer tu vida de fe. Comienza a estimar el valor de lo que el Señor te ha dado cuando te has encontrado con Él. Dice la palabra que Zaqueo se dispuso, y no solo se dispuso, él sacó los viejos hábitos de su vida, el pecado, y lo demuestra. Lo dijo: aquí están mis bienes, Señor, todo lo daré a los pobres, y al que le he ofendido o la que he estafado o le he robado, se lo devuelvo cuadruplicado. No importa si me quedo sin nada, Señor. Lo único que me alegra es que tú, Señor, no te apartes de mi vida ni de mi casa. Pocos hombres o mujeres se han visto con ese tipo de fe, ¿verdad? No importa, Señor, pero yo creo en ti. Y para mí lo más importante es que tú sigas. Yo me bajo, Señor, de donde sea, o yo subiré de donde sea. Sabes, estás contigo. El Antiguo Testamento dice que cuando el reino de Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, en el reino de Israel y en el reino de Judá, muchos reyes reinaron las dos naciones. Eran una, se dividieron en dos naciones. En el reino del norte, que era Israel, todos los reyes fueron malos. Todos los reyes adoraron ídolos. Todos los reyes cometieron pecado y ninguno se arrepintió de ello. En el reino del sur, que era el reino de Judá, 2 o 3 reyes tuvieron una actitud de fe. De entre la multitud, que prefirió no prestar oídos a la voz de Dios, de no rendirle honor al Señor, de irse tras dioses ajenos. Cuando Zaqueo hace esto, de instaurar la fe en su familia, eso es lo que estos 2 o 3 hombres del Antiguo Testamento hicieron en Judá, en el reino de Judá, en el reino del sur. Instaurar el culto a Jehová, devolverlo. Es lo que tú necesitas, devolver el culto de Dios a tu casa, a tu vida, a tu corazón, a tu hogar, a tu familia. Enseñar el temor de Dios, enseñar la reverencia, enseñar la adoración al Señor, porque es la única manera que ellos tengan esa promesa de vida eterna para sus vidas, su promesa de prosperidad. Amada iglesia, tienes que despertar. Este es un tiempo en donde todo cambia de nombre, pero es la misma actitud de siempre. Cuando Zaqueo decide sacar de su vida sus viejos hábitos, de su vida el pecado, significa que en el Antiguo Testamento estos hombres de Dios bajaron, derribaron, quemaron los altares altos a los ídolos. Todo lo que significa pecado, todo lo que significa murmuración, todo lo que significa ir en contra de la voluntad de la palabra del Señor. Sacarlo, erradicarlo de tu vida. Es increíble, hermanos amados, que a veces vemos a una iglesia con el corazón dividido. Por un lado instauran la adoración a Dios, pero se niegan a derribar los altares altos.
Quieren adorar a Dios y a los ídolos al mismo tiempo. Quieren caminar con el Espíritu Santo y con Satanás el diablo al mismo tiempo. No te engañes. No te engañes. Dios te dice hoy día, vamos, abre tus oídos para oír. Este Zaqueo tenía todas las riquezas, toda la posición, todo el poder en su mano y decidió entregarle a Cristo Jesús con tal de recibir salvación para su alma y para su casa. Jesús, lo único que le dice, el Hijo del Hombre vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Esa es la actitud que tú tienes que tener en este tiempo, una actitud de fe. Amén. Todo lo que puedas hacer, todo lo que tú puedas hacer, con tal de cambiar tu vida. A veces pensamos que Dios tiene que hacer. Y tristemente tengo que decirte que no sé si Dios no lo va a hacer. Eres tú que tienes que hacer. Tú tomaste la decisión. ¿Cuál decisión? De creer. ¿verdad? Tomaste la decisión de ir en una sola línea. Creer. Y cuando tú tomas esa decisión, te pones en posición espiritual de recibir. Y Dios te empieza a otorgar, Dios te empieza a entregar, Dios te empieza a impulsar, Dios te empieza a prosperar, Dios te empieza a veces a cambiar algunos planes, algunos sueños incluso. Porque Él tiene mejores, tiene mayores, Él tiene más abundancia de lo que tú puedas llegar a pensar o desear. Por eso te digo, te conviene confiar de todo contigo. Deja de sufrir, deja de dolerte. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no fue como al otro? ¿Por qué no me diste, Señor, lo que yo quería? El Señor te podría responder de la misma forma, con el mismo ímpetu que tú le hablas, y le dices, ¿por qué tú no me has dado lo que yo tanto te he pedido? ¿Por qué no me has rendido tu corazón? ¿Por qué no me has dado la fe? ¿Por qué no hiciste como Zaqueo e instauraste el culto en tu casa? ¿Por qué no hiciste como Zaqueo y decidiste abandonar tu vida infiel? Tu vida de inseguridades. ¿Por qué no decides amarme a mí por sobre todas las cosas? Y lo demás dejarlo en segundo, en tercer plano. Si yo no quiero que tú no ames a nadie más, no. Si yo entiendo que tú necesitas de todo. Pero ponme a mí en el primer lugar. Eso significa desciende. No tardes en descender, dice el Señor. No te demores más en venir. No estés esperando una nueva invitación. La voy a entregar, pero entre más demoras, más tarda todo en suceder. Me encanta la historia de Zaqueo porque me recuerda tantos episodios en nuestra vida, y no solo en la vida nuestra, sino que en la vida que hemos visto a lo largo de estos años de ministerio. ¿Sabes algo? El Señor lo que más desea es darte de lo suyo. ¿Tú sabes lo que Él tiene para darte? ¿Tú puedes lograr imaginar lo que Él tiene para entregarte? No solo las peticiones de tu corazón, como decía Mateo. No solo los anhelos de tu alma y las necesidades que Él debe de suplir. Él tiene mucho más para ti. Amén. Pero eso no va a llegar si tú no lo dejas. Déjame entrar, dice el Señor, en tu casa. Es necesario que pose hoy contigo en tu casa. Es necesario que me invites a tu casa. Es necesario que me presentes a tu familia. Es necesario que haya un cambio en tu vida, en tu corazón. Que entonces tu vida va a cambiar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren prepararse para tener una mejor vida?